Bueno, retomo entonces la idea de que estos viajes que realizamos o que proyectamos desde la maestría en Historia del Arte de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia los realizamos con Gallery Travel desde el año 2012. Hemos realizado 14 viajes hasta este momento y tenemos pues mucha expectativa con este proyecto de Israel y Jordania. Creemos que es un proyecto realmente muy especial. Quiero decir de entrada, con el mayor respeto, pero también con la mayor claridad, que lo que nosotros pretendemos, lo que queremos hacer, no es un viaje de peregrinación. Existen los viajes de peregrinación muy importantes, muy valiosos, para muchas personas son pues profundamente significativos. Nosotros vamos a enfrentar estas tierras bíblicas, queremos enfrentarlas no desde una perspectiva religiosa, sino desde una perspectiva cultural. En la medida en la cual esas dos cosas se puedan separar, que no es tan fácil, evidentemente, hacerlo. Uno podría decir, pues, a ver, vamos a ir a los mismos sitios o a muchos de los mismos sitios donde van los peregrinos. Efectivamente, eso es así, pero queremos decir que nuestra perspectiva, nuestro punto de vista, pues es distinto. Queremos acercarnos a la historia, a la cultura de estos pueblos, de los pueblos que están allí en esta región, con todos sus conflictos, con todos sus problemas, etcétera. Y en esa aproximación histórica, pues decimos, estos son unos paisajes, digamos así, que son paisajes bíblicos, pero son también paisajes clásicos, son paisajes modernos. Esto es de una riqueza realmente muy grande. El propósito ha sido que hagamos el viaje o los viajes más completos posibles a estos dos países, sin ánimo de hacer comparaciones, pues que siempre resultan odiosas. Quisiera decir que normalmente, pues, Israel y Jordania se ven en muchos menos días. Pues nosotros queremos hacer un recorrido, pues lo más completo posible. Yo voy a empezar a compartir mi pantalla para presentarles a ustedes este itinerario pues, que hemos preparado. Este itinerario que hemos preparado, pues insisto, de la mano de Gallery Travel. Gallery se encarga pues de toda la parte logística, etcétera. Nosotros desde la maestría pues pensamos un poco en los lugares que queremos visitar y demás. Y Gallery pues es indispensable, por supuesto, para que esto funcione. Sin Gallery pues evidentemente esto no podría en ningún caso funcionar. Esta imagen de Jerusalén desde el Monte de los Olivos, creo que puede ser una imagen emblemática. Es la imagen que estamos usando un poco como emblema de la estancia en Israel, mientras que esta vista que corresponde a una zona importante de Petra, pues seguramente es una buena imagen emblemática de Jordania, seguramente el sitio pues que más atrae a todo el mundo de Jordania. Pueblos que tienen unos contactos clásicos, unas tradiciones muy antiguas que seguramente se reflejan muy bien en esta imagen del Muro de los Lamentos, y arriba pues la explanada de las mezquitas con esta cúpula maravillosa que es la Cúpula de la Roca, uno de los santuarios musulmanes más sagrados, más importantes del mundo. Un lugar que por lo demás es importante, de la Cúpula de la Roca, para todas las religiones monoteístas, quiero decir, también para el cristianismo, para todas las comunidades cristianas y también para el judaísmo, porque se llama Cúpula de la Roca justamente porque allí hay una roca donde
que era la roca donde, según la tradición, Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac. La historia pues la conocemos, pero es también desde esa roca, desde donde Mahoma subió al cielo, una visita, digamos, que hizo al cielo, sale desde allí, desde esa roca. Entonces, un lugar pues absolutamente cargado de significado. Y otra imagen emblemática que vamos a ver con nuestros propios ojos, que es Wadi Rum, el desierto de Wadi Rum al sur de Jordania. Estamos, pues, creo que todos, pues, estamos ubicados donde nos encontramos, pues, estamos en esta parte de el cercano oriente, ¿no es cierto? Esta zona, digamos, de Palestina, al sur de Siria, al sur del Líbano, al norte de Arabia Saudita. Este sitio, pues, un sitio de cruce de caminos, de encuentros, pues que evidentemente son lugares sumamente complejos en la historia de la humanidad. Y aquí tenemos pues el mismo mapa, un poco con una vista más cercana, donde tenemos pues el mapa de Israel, el mapa de Jordania, mapas que en cualquier caso son mapas bastante complicados, porque están pues pasan por una cantidad de conflictos a lo largo de los siglos, pero especialmente en el último siglo, pues saben ustedes que esos conflictos están, pues, digamos, al rojo vivo, están presentes en la comunidad internacional. La conformación de Jordania es una conformación bastante extraña, y que me sirve para señalar un asunto. Me voy a regresar al anterior para que tengamos una idea más de conjunto. Nos sirve para acercarnos a un asunto que está, digamos, a la base de muchos de los conflictos que se viven todavía en la actualidad en esta región. Y que tienen que ver con el hecho de que al final de la Primera Guerra Mundial, con la caída del Imperio Otomano, que controlaba todas estas regiones, pues las potencias occidentales, predominantemente Francia e Inglaterra, pues hicieron una repartición de territorios del el antiguo Imperio Otomano, y eso va a generar estos mapas que no siempre pues han conducido pues a procesos pacíficos, como sabemos, ni mucho menos. Me refiero en concreto, por ejemplo, a esto que ven ustedes aquí, que estoy señalando aquí, esta especie de ala que tiene Jordania, hacia Irak, y que responde esencialmente a nada más que el deseo de los ingleses, de Inglaterra en este momento. Jordania está bajo el protectorado, bajo la jurisdicción de Inglaterra. Corresponde al interés de Inglaterra por aproximarse al petróleo del Medio Oriente, por aproximarse al petróleo de Irak. Entonces, lo traigo simplemente como un ejemplo para decir que aquí la geopolítica tiene pues una palabra muy importante, y es pues uno de los temas pues que han conducido pues a los conflictos actuales. Nuestra idea es salir de Bogotá el miércoles 28 de diciembre. Viajaremos con Lufthansa, es decir, viajaremos a través de Frankfurt. Haremos Bogotá-Frankfurt y luego Frankfurt-Tel Aviv. Llegamos al aeropuerto de Tel Aviv en la noche del día 28. Salimos el 27, me equivoqué ahora, salimos el 27, llegamos en la noche del 28, y al día siguiente, jueves 29 de diciembre, pues vamos a hacer nuestro primer recorrido por esta región, la región que está alrededor, pues que es Tel Aviv y los alrededores de Tel Aviv. Nosotros en realidad no vamos a estar en este momento hospedados en un hotel en Tel Aviv, sino en una ciudad que queda al ladito de Tel Aviv, pues es una ciudad limítrofe con Tel Aviv,
que se llama Ra'anana. Allí está nuestro hotel. Entonces, al día siguiente, pues descansaremos, no vamos a salir pues de madrugada, ni mucho menos. Nuestra idea es salir, digamos, hacia el final de la mañana para hacer las visitas de Tel Aviv. Esas visitas nos llevan en primera instancia a este lugar que hay aquí, que aparece aquí abajito, que es Jafo o Jaffa. Es el primer lugar que vamos a ir a visitar, que vamos a conocer, o Jope, que es el primer lugar que vamos a conocer. Es la antigua zona de Tel Aviv, mejor dicho, lo que existía antes de que las comunidades judías que empezaron a emigrar de Europa y de Norteamérica hacia esta región a finales del siglo XIX, pues se instalaron allí. Existía este pueblito de Jope, que después del establecimiento del Estado de Israel, pues entonces va a ser intervenido, pues tenía una población muy masiva, digamos así. Entonces se van a desplazar muchas comunidades. Eso es muy complicado, siempre ha sido complicado pues en estos contextos, y en los últimos años pues lo que nos hemos encontrado pues es una restauración muy grande de esta ciudad, una ciudad llena de galerías de arte, de calles hermosas, de sitios de encuentro, etcétera. Un sitio pues realmente encantador para caminar y demás. Quisiera decir que a lo largo de todo el viaje vamos a tener todos los días pues el desayuno en el hotel, tenemos el almuerzo y tenemos la cena nuevamente en el hotel. El almuerzo pues digamos en el recorrido, todo eso está incluido. Solamente hay 2 días que explicaré por qué pues no está incluido el almuerzo. En esta ciudad de Jope, es también importante para el cristianismo, porque existe esta iglesita que se llama la iglesia de San Pedro. Esta iglesita conmemora una historia que aparece en los Hechos de los Apóstoles, donde se nos narra cómo Pedro, que estaba a punto de embarcarse allí, pues es visitado por Cristo, pues se le aparece Jesucristo, y Jesucristo le dice a Pedro en ese momento que el mensaje evangélico tiene que llegar a todo el mundo, ¿no es cierto? Que no es solo para los judíos, sino también para los gentiles. Entonces es importante, uno podría decir que a partir de aquí es que el cristianismo se hace una religión universal. Un puerto antiquísimo, un puerto que aparece mencionado, por ejemplo, en la Ilíada, un puerto que aparece mencionado pues en los textos egipcios desde la época, no sé, del Imperio Medio, una cosa así por el estilo. Pero un sitio realmente muy bello, con un mercado interesante y demás. Allí tendremos tiempo para movernos. Después del almuerzo, pues continuaremos hacia Tel Aviv, y en Tel Aviv pues vamos a ver varias zonas importantes. Pues tenemos este barrio de Neve Tzedek, que es la parte más antigua de Tel Aviv. Una zona realmente, un lugar realmente muy interesante, que se encuentra muy bien restaurado, muy bien tenido. Allí está la estación del ferrocarril, que ya no se usa como tal, pues donde llegaban en realidad pues muchas de los grupos judíos que venían desde Europa a través de los trenes del Imperio Otomano, pues llegaban hasta aquí. Sitios de encuentro, casas pues interesantes y demás. Aquí vamos a visitar un museo, un pequeño museo, el museo de Nahum Goodman, que es uno de los artistas más importantes de Israel en el siglo XX. Un artista que se mueve como en una especie de primitivismo, como ven ustedes en estas imágenes, pero de quien procede también este tipo de representaciones que yo creo que muchos de nosotros identificamos muchas veces
con Tierra Santa. Pues si quisiera pues, decir que básicamente quisiera decir que básicamente ese tipo de representación pues procede de este artista Naum Goodman. A continuación, después de visitar ese museo, continuaremos con la visita de Tel Aviv, de la ciudad, digamos, nueva de Tel Aviv, que tiene una característica particular, sobre todo, pues una zona característica particular, que es la llamada Ciudad Blanca. Esta parte de la Ciudad Blanca es patrimonio cultural de la humanidad, son este tipo de casas, edificios construidos esencialmente entre las dos guerras mundiales, digamos hacia finales de los años 20 y en los años 30, cuando se empieza a producir una migración muy grande de alemanes hacia Palestina, hacia el territorio de Palestina, huyendo en buena medida pues ya del nazismo que se está apoderando de Alemania. Y la cosa interesante es que en Alemania en esa época pues hay una institución educativa, una institución que es una escuela de arquitectura y diseño, que es Bauhaus, que es la Bauhaus. Entonces aquí van a llegar muchos artistas, muchos arquitectos de la Bauhaus y convierten y empiezan a construir allí en Tel Aviv, que es donde llegan prácticamente donde llega la mayoría de los judíos. Este es el conjunto de arquitectura Bauhaus más grande del mundo. Hay unos 3.000 edificios Bauhaus en esta zona, y eso, pues, insisto, es patrimonio cultural de la humanidad, una arquitectura muy, muy racionalista, etcétera, una arquitectura realmente muy, muy, muy interesante en todo sentido. Pero hay otra Tel Aviv, una Tel Aviv contemporánea, vamos a pasar también por allí, llena de edificios pues realmente asombrosos, y una arquitectura, como digo, sumamente moderna, sumamente revolucionaria. Terminaremos nuestras visitas en este mercado Sarona, que es un mercado cubierto. Pues es mercado en el sentido estricto de la palabra, pero es también un lugar de pequeños restaurantes, etcétera, como se ha puesto bastante de moda, digamos así, en la actualidad. Regresamos a dormir a nuestro hotel de Ra'anana, al lado de Tel Aviv. Y al día siguiente, pues vamos a salir del hotel en dirección a Jerusalén. No regresamos este día 30 de diciembre, no regresamos a Jerusalén, vamos a dormir en Belén. Vamos a dormir 2 noches en Belén. Luego continuaremos enseguida. Quisiera decir una cosa que creo que todos tenemos presente, es que estamos, sobre todo en el caso de Israel, estamos en un país muy pequeño, es un país donde nosotros, de hecho, pues visitamos básicamente la parte centro-norte del país. A la parte sur del país no nos desplazamos, es una parte básicamente que corresponde a la zona del desierto. Esa parte del desierto la vamos a ver por Jordania. Entonces es la parte, digamos, de la mitad hacia el norte, un territorio muy pequeño que nos permite movernos con mucha facilidad. Aquí no hay grandes distancias que debamos recorrer. Entre Tel Aviv y Jerusalén hay aproximadamente media hora por carreteras pues maravillosas. Entonces vamos de Tel Aviv a Jerusalén, y en Jerusalén pues vamos a arrancar este día. Este primer día pues de visitas a Jerusalén. Vamos a arrancar pues aproximándonos a la ciudad. Estas son las murallas de Jerusalén. No son murallas, digamos, de la época de los judíos, son murallas otomanas, son patrimonio cultural de la humanidad también. Y esas murallas rodean la ciudad vieja de Jerusalén. ¿Qué es esto? Esa ciudad vieja de Jerusalén tiene esencialmente 4 barrios. El barrio musulmán, que es el barrio, digamos, más grande, el barrio cristiano, el barrio armenio y el barrio judío, que es en realidad el barrio
más pequeño de todos estos 4 barrios de Jerusalén que conforman la ciudad vieja. Entonces tenemos la zona de las murallas. Aquí estamos entrando por el barrio armenio. Esta es la zona del barrio armenio, pero básicamente este día visitaremos en la mañana, pues atravesamos algunas partes externas. No vamos a entrar todavía pues realmente en la ciudad antigua. Vamos a encontrarnos unas partes, vamos a ver unas partes externas y nos vamos a dirigir al Museo de Israel. El Museo de Israel es un gran museo, es uno de los grandes museos del mundo, un museo excepcional donde vamos a tener posibilidad, digamos, de hacer, vamos a hacer 3 programas en el museo de Israel. En primer lugar, vamos a aproximarnos a una cosa que es una de las joyas del museo, que es una gran maqueta que se encuentra al aire libre, una gran maqueta de cómo era Jerusalén en la época de Cristo, más o menos. Entonces, ver esta maqueta, esto era el templo, esto que tenemos aquí en primer plano, pues era el templo. Esta maqueta, pues es esta maqueta es esta maqueta es una de las cosas más interesantes que se pueden hacer antes de empezar a conocer propiamente la ciudad, y es la posibilidad de ver cómo era y luego poderse ubicar un poquito, porque imagínense ustedes que, por supuesto, pues sobre todas estas cosas ha habido infinidad de construcciones a lo largo de los siglos. Bueno, entonces ese es un primer elemento pues que es muy importante. Un segundo elemento, todo un programa en el Museo de Israel es la visita a lo que se llama el templo del libro. Es esta construcción, esta especie de cúpula, pues uno en realidad entra por debajo. Lo importante está dentro. Allí lo que nos vamos a encontrar son una serie de exposiciones que tienen que ver con libros, con la Sagrada Escritura, con Biblias antiguas, también textos pues, de otras religiones y demás, pero sobre todo lo más importante que aparece allí y lo que es absolutamente, pues digamos, significativo son los manuscritos, los pergaminos que se llaman pergaminos del Mar Muerto. Estos pergaminos del Mar Muerto fueron encontrados a partir de finales de los años 40 y son textos bíblicos sumamente antiguos del pueblo de la comunidad de los esenios, en la mayoría de los casos anteriores al año 50 antes de Cristo, es decir, son inclusive anteriores a Cristo. Hay libros enteros de la Sagrada Escritura, por ejemplo, el libro de Isaías está repetido varias veces, etcétera. Una cosa realmente muy importante, una cosa realmente de una extraordinaria belleza. Y el Museo de Israel pues tiene además una gran colección de muchas otras cosas. Tiene una zona dedicada a una serie de sinagogas, 4 sinagogas históricas que han sido trasladadas desde distintos lugares del mundo, una de Paramaribo, por ejemplo, otra de la India, etcétera, y vueltas a instalar allí está pues todo todo el conjunto, toda la cantidad de elementos, digamos, de carácter litúrgico de sinagogas antiguas, pero además hay una gran colección de pintura, cuadros de Fernando Botero. Hay cuadros de Fernando Botero en ese sitio, escultura antigua, cerámica, inclusive cerámica precolombina, colombiana, se puede encontrar allí. Entonces habrá tiempo para hacer un recorrido por las salas del museo.
Después, básicamente después del almuerzo, pues entonces iremos al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos está frente, ven ustedes, frente a la explanada del templo. Aquí estaba el templo, el antiguo templo que fue destruido por los romanos en el año 70 por el que va a ser el emperador Tito. Ahí es donde está construido pues la cúpula de la roca. Aquí estamos en el Monte de los Olivos, donde además hay una cantidad enorme de tumbas. Como ven ustedes, esto es una vista del Monte de los Olivos desde otro lado, pues una cantidad enorme de tumbas que constituyen el cementerio judío pues, más importante del mundo realmente. Aquí las tienen ustedes. Luego, moviéndonos por allí, será interesante, es interesante allí las explicaciones de nuestra guía, Judy, que es necesario pues mencionarla. Judy es una mujer judía que vivió mucho tiempo de su juventud en Argentina, habla castellano perfectamente bien y ella es teóloga y al mismo tiempo historiadora del arte. Entonces, esa combinación pues es muy interesante para nosotros porque, por ejemplo, en esta parte del Monte de los Olivos, ella pues hará unas explicaciones sumamente pertinentes acerca de los sistemas de enterramiento y demás, que tienen que ver, evidentemente, con los descubrimientos, por ejemplo, además de enterramientos de la época de Cristo, que tienen que ver con el asunto pues, de la pasión de Cristo y demás. Esta es la iglesia del Monte de los Olivos, la iglesia de Getsemaní, donde pues Cristo, según el Evangelio, pues estuvo pues orando la última noche y donde fue capturado, traicionado por Judas. Hablar sobre Judas será realmente muy importante también en ese asunto. Muchas de estas cosas, pues evidentemente son producto de la tradición, de tradición pues de siglos, olivos antiquísimos en esta zona. Y luego terminaremos el día haciendo una visita a la parte del Monte Sión, que es una parte que está, digamos, en el noroccidente de la ciudad, en la parte noroccidental de la ciudad. Allí pues entraremos por esta que se llama la puerta de Sión, y ahí vamos a ver dos cosas, fundamentalmente dos cosas que son realmente muy interesantes. Esta es la iglesia de la Dormición de la Virgen, sobre la que volveré enseguida, y este es el ingreso a la que tradicionalmente ha sido considerada como la sala de la Última Cena. Es esta zona en este segundo piso. Es importante decir que estos son edificios de época cruzada, ¿no es cierto? Estos son edificios pues, que son 1000 años, 1200 años posteriores a la época de Jesús, y entonces, por tanto, pues no podemos imaginar que en esa sala, como nosotros, que es una sala gótica, no podríamos imaginarnos que en esta sala gótica sea efectivamente donde se realizó la Última Cena. Pero entonces aquí hay una cosa que es muy interesante que quisiera decir, que es un poco la diferencia que planteaba al principio. Por supuesto, los sentimientos religiosos de todos nosotros son absolutamente respetables y uno se emociona pensando en la Última Cena y lo que sea. Posiblemente, sin embargo, será importante hacer reflexiones sobre la presencia de los cruzados, las influencias que van a tener en estos contextos. Bueno, estamos en esa zona y luego de la Última Cena y al ladito está la iglesia de la Dormición. Es una iglesia nueva, digamos, una iglesia neorrománica realizada en el siglo XX, donde hay especialmente como una especie de cripta, una parte que menciona pues la muerte de la Virgen. La historia de dónde murió la Virgen, pues es una historia de tradición, ¿no es cierto? No hay ningún texto tampoco de la Sagrada Escritura que hable de la muerte de la Virgen.
Y entonces, pues, hay una tradición que hace referencia a Éfeso, como saben ustedes, y en Jerusalén hay inclusive dos iglesias, una iglesia ortodoxa y una iglesia católica. Esta es una iglesia católica que hace referencia a la muerte de la Virgen. Bueno, vamos a ir a dormir a Belén. Y al día siguiente, 31 de diciembre, pues estamos en Belén. Vendremos por la noche a Jerusalén, lo diré al final. ¿Para qué? Vamos a estar en Belén, se pasa de Jerusalén a Belén, eso es también un paso realmente muy corto. Aquí estamos en los territorios de la Autoridad Palestina. Aquí estamos en Palestina, salimos de Israel hacia Palestina, tendremos que hablar sobre eso, veremos este asunto, se discutirá este tema. Pues lo que nos encontramos son una cantidad de cercas, inclusive pues unas prohibiciones expresas para que los ciudadanos judíos, prohibiciones expresas de que los ciudadanos judíos entren a esta zona. Nuestra guía pues entra porque es guía, pero normalmente una persona no puede entrar. En sentido contrario, si hay más ingreso, porque hay muchos palestinos que trabajan en Israel. En Belén, pues vamos a visitar fundamentalmente, pues haremos un recorrido por la ciudad, un breve recorrido por la ciudad, y visitaremos fundamentalmente este conjunto que es la iglesia de la Natividad. Estamos en el 31 de diciembre, la Natividad católica, pues ya ha pasado, la Natividad ortodoxa es el 7 de enero. Entonces estamos en época de Navidad, pues en cualquier caso. Esto no es la basílica, esto que señalo aquí es un monasterio armenio. A la basílica se entra por esta puertecita, una puertecita pequeñísima, hay que agacharse. La idea es que ante Cristo, que ante Dios uno debe agacharse. El interior, sin embargo, está recién restaurado. Además es magnífico, y es una iglesia antiquísima, es una iglesia de la época de Constantino. Quiero decir, es una iglesia de la primera mitad del siglo IV, que tiene pues además una serie de mosaicos realmente muy interesantes. Y allí en la parte baja, digamos, se baja como una especie de cripta, allí se encuentra pues esta estrella que señala el sitio donde, según la tradición, pues nació Cristo. Hay un monasterio al lado que visitaremos, y sobre todo veremos un lugar que es la cueva de San Jerónimo, donde San Jerónimo tradujo la Sagrada Escritura. Esto está claramente documentado, además, pues por textos antiguos. Evidentemente, cosas como esta pues son modernas, pero el sitio pues es muy interesante como un sitio antiguo. Vamos aquí siempre le impacta a uno esta historia. Es una historia dolorosa, es una historia complicada, esto del muro que separa los territorios palestinos de Israel. Hay, por supuesto, mucha crítica del lado de los territorios palestinos. Nosotros nos podremos mover, no hay ninguna dificultad en hacerlo. Y esta noche esta noche del 31 de diciembre vamos a venir, pues digamos al principio de la noche, a las 7 de la noche, vamos a venir a ver un espectáculo de luz y sonido que se presenta en Jerusalén, en la llamada Torre de David, un espectáculo sobre la historia, digamos, sobre el Antiguo Testamento, absolutamente maravilloso, sobre la historia del pueblo judío en el Antiguo Testamento. Una presentación de luz y sonido realmente excepcional. Al día siguiente, 1 de enero, hemos dormido en Belén, digo, por segunda noche, y ahora vamos a salir de Belén hacia Jerusalén y vamos a ir a dormir a Tel Aviv. Muchas de estas cosas tienen que ver, es importante, uno podría decir, ¿y por qué no nos quedamos todo el tiempo en Jerusalén? Pues tiene que ver con cosas
como por ejemplo el sábado. El sábado no se pueden hacer muchas visitas. Vamos a tener un día libre, un sábado en Jerusalén. Enseguida explicaré pues también por qué es interesante, pero muchas visitas tienen que evadir el sábado en territorios judíos, el viernes se complica la vida en los territorios musulmanes, etcétera. Pero la ventaja pues es esta movilidad muy grande. Entonces, volvemos a pasar de Belén a Jerusalén, insisto, esto es una cosa de 10 minutos, un cuarto de hora, y vamos a ir en primer lugar a un centro que se llama el Centro Foch. Amigos de Sion, es un museo con con un montaje realmente extraordinario sobre la historia digamos, de cómo los judíos tienen amigos en el mundo o han tenido amigos en el mundo. A nadie se le oculta que han tenido muchos enemigos, ¿no es cierto? Y que en muchas oportunidades esos enemigos no son gratuitos, ¿no es cierto? También los judíos en muchas oportunidades pues se han ganado, digamos así, esos enemigos. Pero aquí se habla, digamos, de esas cosas que muchas veces decimos, del esplendor, digamos, de la literatura judía, de los escritores judíos, no necesariamente que hayan vivido en Palestina a lo largo de los siglos, de la manera como los judíos, No todos los alimentos son gratuitos. de la manera como los de la manera como los judíos pues se ubicaron en distintos territorios y demás, pero lo que quiero señalar básicamente es que este museo está montado con una tecnología absolutamente extraordinaria. Son unas presentaciones en 3 dimensiones, una música extraordinaria, una cosa maravillosa, en realidad una experiencia de esas que podemos llamar una experiencia, digamos, de una inmersión sumamente hermosa. Y a continuación iremos a uno de los sitios que más impacta seguramente en Jerusalén, que es el Museo del Holocausto, un museo que se desarrolla en buena medida a lo largo de esto que vemos aquí. Es una sala longitudinal que tiene pues salidas a distintos lugares. Es esta sala larguísima, una sala donde se hace, pues no es un museo donde uno pueda quedar frente a cada elemento, porque es un museo histórico donde hay mucho archivo, entonces pues hacer el recorrido por allí pues es muy importante, ¿no es cierto? Vale realmente la pena hacerlo, gastarle tiempo a este museo del Holocausto. Esta cúpula en concreto pues es sobre sobre los judíos muertos en la Segunda Guerra Mundial. Hay una especie de archivo, bueno, una especie, no, un archivo que está, digamos, abierto a seguirse llenando de los judíos muertos en la Segunda Guerra Mundial, digamos unos 3 millones, pues hay identificados, unos 6 millones, hay identificados algo así como 3 o 2 millones, y esa identificación está en estos archivos que hay alrededor de esa cúpula, pero insisto, es algo que se sigue trabajando. El área de los niños con las muñecas, hay cosas realmente que son muy impactantes en este museo. Esta es una zona de comunidades judías históricas que han desaparecido, esculturas de este tipo, vistas maravillosas, y esto que es una cosa que yo creo que es interesante, que son los justos entre las naciones, digamos, el jardín de los justos entre las naciones, que es el homenaje a aquellos que protegieron judíos básicamente en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Schindler, por ejemplo, todos recordamos la lista de Schindler, la película, pues Schindler está allí, tiene un homenaje aquí, y aquí hay un homenaje pues al desconocido, al justo entre las naciones desconocido que no sabemos.
De allí vamos a volver a la ciudad vieja, vamos a pasar por el estanque de Betesda, donde Cristo, según la escritura, pues Cristo curó al paralítico. Es interesante porque lo que encontramos allí son unas piscinas, en realidad son unas piscinas otomanas, son unas piscinas de época otomana, y de nuevo tenemos esta simbiosis de historias. Vamos a entrar por esta puerta que es la puerta de los Leones, y vamos a caminar a lo largo de la Vía Dolorosa. Esto es parte del barrio cristiano, evidentemente, pues entonces este asunto pues tiene que ver con otra historia pues realmente muy interesante. La Vía Dolorosa atraviesa mercados, etcétera. Como ven ustedes aquí, ahí van apareciendo las estaciones, digamos, hasta que se llega a esta iglesia, que es una de las iglesias más antiguas y más sagradas, digamos, del mundo cristiano, una iglesia que tiene una estructura pues realmente muy interesante, que viene desde la época de Constantino también. Desde el punto de vista arquitectónico es muy interesante. Desde el punto de vista logístico es una cosa bastante complicada, pues porque aquí esto lo controlan 5 comunidades distintas que no tienen siempre las mejores relaciones. Esto está en manos de ortodoxos, católicos, coptos, armenios y etíopes, y entonces las relaciones entre entre los cristianos de esas distintas comunidades, pues no es realmente muy armoniosa, que digamos. Las peleas por la propiedad son muy complicadas. Por decir alguna cosa, me puedo equivocar al señalar el asunto. Esta escalera pertenece a la comunidad cristiana, pero el piso pertenece a la comunidad ortodoxa. Entonces, cuando pelean los cristianos o los ortodoxos, entonces los cristianos no pueden bajar por los católicos no pueden bajar por estas escaleras, porque los ortodoxos no los dejan. Cosas de ese tipo que en realidad pues son absurdas, y no hablan bien, en realidad, de una cultura pues que está muy cercana a nosotros. El interior es complejo. Esta es propiamente, digamos así, la capilla del Santo Sepulcro. Dentro está el Santo Sepulcro. El ingreso a veces es un poco congestionado o muy congestionado, a veces no. Veremos ese 1 de enero cómo será. Bueno, y hay otra cantidad de elementos allí. En la Basílica del Santo Sepulcro, pues no nos encontramos solo el Santo Sepulcro, ahí está también el Gólgota que está subiendo una escalera. Aquí es la parte del Gólgota. Uno tendría que imaginarse realmente que esto estaba en las afueras de la ciudad, pero que con el transcurso de los años pues fue construyéndose todo. Esto es el monumento propiamente dicho del Gólgota, de la crucifixión. Ven ustedes, pues son monumentos de época bizantina y demás. Esto es a veces un poco demorado porque los peregrinos y los turistas, todo el mundo, pues se agacha a mirar el sitio donde, según la leyenda, según la tradición, pues estaba clavada la cruz de Cristo. Bueno, terminamos ese día con la visita al Santo Sepulcro, y como digo, vamos a dormir a Tel Aviv. En este caso nos hospedamos directamente en Tel Aviv, y al día siguiente vamos a salir hacia el norte. Ese lunes 2 de enero, pues vamos a visitar en primera instancia Cesarea Marítima, que está un poco al norte de Tel Aviv. Cesarea Marítima es una antigua que es una antigua ciudad romana. Por decir alguna cosa, Poncio Pilato no vivía en Jerusalén, Poncio Pilato vivía en Cesarea Marítima. Cesarea Marítima era uno de los grandes puertos del Mediterráneo, un puerto que competía con el puerto de Atenas. Los romanos pensaban que este era uno de sus grandes puertos comerciales. Es una ciudad, pues digamos, aquí tenemos un contacto con un mundo arqueológico que es importante, de arqueología romana. Miren ustedes, por ejemplo, el teatro
el teatro romano existe, que es existe un gran acueducto, restos allí que son interesantes. Entonces, un primer contacto también con esa arqueología clásica. Por eso decimos, estos son paisajes bíblicos, clásicos y modernos con los que nos encontramos allí. Continuamos al norte hacia Haifa. Cesarea está por aquí. Continuamos hacia Haifa. Estas distancias son distancias de media hora, 40 minutos, una cosa así. Y en Haifa vamos a hacer, básicamente, Haifa es una ciudad moderna, es una ciudad, es un puerto, como ven ustedes, junto con Tel Aviv, pues es el otro gran puerto de Israel. Pero en Haifa realmente lo más interesante que vamos a visitar son estos jardines, los jardines Bahá'í. Bahá'í es una religión, digamos, de carácter internacional, una religión que que se originó en Irán, que tiene centros en distintas partes, y los centros Bahá'í se caracterizan normalmente por sus jardines. Los jardines Bahá'í de Haifa son patrimonio cultural de la humanidad. Los vemos desde abajo, los vemos desde arriba, etcétera. No se puede caminar por los jardines, pero en realidad pues son una cosa de una belleza absolutamente excepcional. Aquí los estamos viendo desde arriba. En realidad este edificio que vemos en el centro, que vemos pues digamos en la parte alta, está en el centro de los jardines. Como ven ustedes, ese edificio es esto. Por debajo de los jardines pasa una gran avenida, etcétera. En realidad una vista muy hermosa. Y esta es la gran avenida que señalaba. Aquí está, digamos, a nuestra izquierda, la parte alta. La ciudad baja y el mar está a nuestra derecha. Subiendo un poquito, llegamos a este sitio que es el Monte Carmelo. El Monte Carmelo es un convento, un monasterio católico carmelita, donde, según la tradición, pues apareció la Virgen del Monte Carmelo, que es la Virgen de los Carmelitas, que es la Virgen del Escapulario, ¿no es cierto? Esto es el altar de la Virgen del Carmen, que es como nosotros realmente la llamamos. Ese lugar además está vinculado con el profeta Elías. Se supone, según la tradición, según la leyenda, que aquí está la tumba del profeta Elías. Aunque no quiero decir nada, aunque se supone que el profeta Elías fue llevado al cielo, pues en aquel carro de fuego, como recordaremos por la escritura. Pasamos luego por la ciudad de Acre. Acre es nuevamente patrimonio cultural de la humanidad. Está casi que, uno diría, casi que en las afueras de Haifa. Es una antigua ciudad cruzada, y de nuevo, pues lo que visitamos es en realidad pues el casco antiguo de esa ciudad cruzada, donde de nuevo pues hay un montaje tecnológico, una museografía pues muy tecnológica para aproximarse a la historia de los cruzados en este contexto. Y vamos a dormir a Nazaret. Al día siguiente, martes 3 de enero, pues salimos de Nazaret. Primero que todo, pues estamos aquí, salimos de Nazaret y vamos un poquito al norte, perdón, me devolví un poquito al norte hacia Caná de Galilea, donde, según el Evangelio, pues Cristo realizó el primer milagro, que fue el milagro de las bodas de Caná. ¿No es cierto? Las iglesias, ven ustedes, esto es interesante, las iglesias en general, las iglesias, tanto las católicas como, sobre todo las católicas, son iglesias relativamente nuevas, como en este caso. Aquí nos vamos a encontrar, entre otras cosas, que hay una tradición de vino, pues vino de Caná, que es muy interesante. También nos aproximaremos a esa historia. Y luego regresamos pues a Nazaret. Esta visita pues a Caná es una visita de
de hora y media, una cosa así por el estilo. Regresamos a Nazaret y en Nazaret vamos a tener pues una aproximación a básicamente tres cosas. En primer lugar, esta basílica que tenemos aquí, que es la Basílica de la Anunciación. Esa iglesia es una iglesia construida pues en la segunda mitad del siglo XX, una iglesia construida por un italiano en el estilo de lo que se llama el brutalismo arquitectónico, que es esa arquitectura que tiene pues todos los materiales a la vista. Es interesante que en el patio, digamos, que rodea la basílica y en otros sitios de la basílica hay una cantidad de imágenes de la Virgen María que son, digamos, regalo de los distintos países, seguramente de las conferencias episcopales de los distintos países, en algunos casos posiblemente regalos de los gobiernos. Una cosa muy interesante, muy curiosa realmente. Esta es la del Brasil, que es un vitral. Este es de Portugal en mosaico, en baldosín, perdón, como es típico pues de Portugal. Y luego el interior pues es un interior en dos plantas. Esta es la planta baja, donde se encuentra esto que es digamos, en este lugar, en este momento, como una cuevita, una capilla de la Anunciación. ¿Cuál es la historia? La historia es que en este sitio se encontró una casa de la época de Cristo, una casa del siglo I antes de Cristo, del siglo I, de principios del siglo I, es decir, podría haber sido, digamos, pues nadie lo puede decir con certeza, podría haber sido una casa como esta, la casa donde esa familia, si esa familia pues realmente pues es una familia histórica, esa familia vivía. Y entonces allí se habría producido la Anunciación. Por eso es la Basílica de la Anunciación, pues no se ingresa realmente allí, se pasa por el frente, como ven ustedes, y estos son los restos arqueológicos, digamos, de esa casa. Y la parte alta es esta, es una estructura muy compleja, como ven ustedes, de ese fenómeno que llamamos el brutalismo. La expresión brutalismo es como dura, pero no es fea. No quiero decir que no es bruta en el sentido de que sea una cosa fea. Visitaremos también un museo dedicado a María y visitaremos esto que es la aldea de digamos, como una especie de parque temático que es la aldea de Nazaret. Cómo se vivía en Nazaret en el siglo I, cómo se vivía, perdón, cómo se comía, cómo eran las casas, cómo se trabajaba. Esto es una carpintería y estamos pues evidentemente pues tenemos las referencias inmediatas pues para decir por qué aquí hay una carpintería. Pues evidentemente pues todo lo tenemos absolutamente claro. Vale la pena decir además una cosa, y es que Nazaret es la ciudad de Israel que más judíos tiene, ¿no es cierto? Perdón, que más palestinos tiene, que más musulmanes tiene. Entonces hay un comercio de objetos musulmanes, pues como estos, que es pues muy interesante. Dormimos en Nazaret, dormimos 2 noches en Nazaret y al día siguiente pues vamos a salir de Nazaret hacia un poquito hacia el norte. Ven ustedes hacia esta ciudad que se llama Safed. Luego vamos a ir al lago Ula, vamos a visitar un kibutz y finalmente nos alojamos en la zona del Mar de Galilea en un kibutz. Entonces, Safed está al norte. Safed es una ciudad muy interesante porque pues así como existe la tradición judía, pues que conocemos por la Biblia, los judíos más ortodoxos que conocemos a través de la Torá, todo ese tipo de cosas,
Pues aquí existe también un judaísmo que podríamos decir es un judaísmo hermético, un judaísmo que tiene que ver con la cábala, que tiene que ver con unas tradiciones completamente distintas, unas tradiciones, digamos, secretas, y esa Safed es la ciudad de la cábala judía, del judaísmo hermético. El color predominante es el color azul. Entonces, una visita allí, pues un paso por allí es muy interesante. Luego vamos al lago de Ula. El lago de Ula está un poquito más al norte. Ven ustedes, está un poquito más al norte, y en ese lago de Ula, pues lo que vamos a ver es naturaleza, ¿no es cierto? Ese lago de Ula está al lado de la frontera del Líbano, y ese lago de Ula pues estas son las montañas que marcan la frontera entre el Líbano e Israel, y por este lago de Ula pues es un sitio de tránsito de aves. Se dice que anualmente pasa medio billón es decir, medio billón de aves por esta zona. Entonces, una cosa interesante, pues no estamos pues, en un momento de migración, pero sí es un momento en el cual de todas maneras se pueden ver muchas aves rondando por allí. Es un momento pues, de aproximación a la naturaleza, una naturaleza completamente distinta de la que hemos visto en otras partes. Luego nos aproximaremos a un kibutz, vamos a ir a un kibutz, a aproximarnos. Los kibutz han dejado de ser eso que eran originalmente, que eran, digamos, como unos centros de trabajo, de formación de jóvenes, de trabajo comunitario, de aprovechamiento de fertilización del desierto, de todo ese tipo de cosas, y se han convertido paulatinamente, pues, como en unas especies de lugares que son más comerciales, pero bueno, tener la experiencia de aproximarse a un kibutz, ver cómo funcionaba el kibutz, comer en el kibutz y luego a la noche volver a dormir al kibutz, pasaremos una noche allí, pues será una experiencia realmente interesante. Después del kibutz vamos a ir al mar de Galilea, vamos a pasar por aquí, estamos aquí, por aquí es el kibutz, bajamos un poquito y llegamos al mar de Galilea o lago de Tiberíades, como quieran ustedes, y allí pues vamos a tener un breve, digamos, un corto, una cosa que dura pues hora y media, una cosa así, un corto recorrido en barquita por el mar de Galilea, en estas barcas que se llaman las barcas de Pedro o las barcas de Jesús. Según la tradición, pues lo que se dice es que así eran las barcas en la época de Cristo, porque la verdad, una cosa que sí es cierto, pues es que una barca de estas fue encontrada hundida, se hizo pues la excavación arqueológica, se pudo comprobar que era del siglo I, y eso hace pues que se pudiera decir pues es que en este es el tipo de barcas donde posiblemente se pudo, o barcas construidas como estas fueron las barcas donde se movían pues Cristo con sus discípulos. Entonces, porque como veremos al día siguiente, pues aquí gran parte de la predicación de Cristo fue alrededor del mar de Galilea, y aquí vivía San Pedro en Cafarnaúm, como diremos enseguida. Pues entonces hacemos un breve recorrido. Vean ustedes, pues esto de todas maneras está lleno pues, de construcciones. Haremos un breve recorrido y para conocer más de cerca ese mar de Galilea, que tiene además pues una serie de cosas muy interesantes. Esto es un mar de agua, pues un lago de agua dulce. En este lago arranca una cosa geológica sumamente interesante, que es el rift. El rift es una fractura en las capas tectónicas, unas capas que se están separando y que arrancan desde aquí, desde el mar de Galilea, atraviesan, van a lo largo ¿cómo se llama? Del río Jordán, atraviesan el Mar Negro, el Mar Muerto, perdón, y
llegan, pasan por el Mar Rojo y atraviesan África. Ese rift se está separando, se dice que, o los geólogos calculan que en unos 10 millones de años África se va a haber partido en dos. Eso arranca desde aquí en ese asunto. Bueno, voy a acelerar un poco. Al día siguiente, que es jueves 5 de enero, pues visitaremos en el Mar de Galilea, vamos a ver el pueblo de Cafarnaún. Cafarnaún es realmente muy interesante. Cafarnaún tiene varias cosas muy interesantes. Cafarnaún, lo primero sea decir que Cafarnaún es un pueblo arqueológico, es resultado de excavaciones arqueológicas. En Cafarnaún hubo creo que fue un derrumbe, fue una inundación, creo que en el siglo III o siglo IV, y el pueblo fue abandonado, se fue cubierto por el lodo, por la tierra, el pueblo fue abandonado, el nuevo pueblo se construyó algunas, pues a cierta distancia. El nuevo, digamos, Cafarnaún del siglo IV o V se construyó, no se construyó aquí mismo, y esto quedó como cubierto, territorios de cultivo y demás, y fue encontrado en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX. Se hicieron las excavaciones, entonces allí aparece pues que esto era la antigua Cafarnaún. Esto era, por ejemplo, la sinagoga de Cafarnaún. Entonces digo una cosa siempre, pues esto es una sinagoga, no todos los detalles, las columnas posiblemente no, por lo menos ciertas columnas no. Esta es una sinagoga del siglo I. El Evangelio habla de Jesús que predica en la sinagoga de Cafarnaún. Si Cristo fue un personaje histórico, predicó aquí, ¿no es cierto? Pues este es un sitio, digamos, donde es segura la predicación de Cristo. Entonces, esa visita realmente es muy interesante, muy atractiva, y luego pues nos encontramos una iglesia que está también cubierta, como ven ustedes, por una de estas arquitecturas brutalistas de la segunda mitad del siglo XX. Estos son los fundamentos de las casas. Y hay una casa, hay un lugar donde cuando se hicieron esas excavaciones, pues se encontró una capilla que tenía inscripciones que decían la casa de Pedro. Pedro vivía en Cafarnaún, ¿no es cierto? Según el Evangelio, Pedro vivía en Cafarnaún. Entonces, pues uno podría decir, nadie estuvo, yo no estuve, yo no puedo dar testimonio, pero sí podemos decir que hay una tradición antiquísima, una tradición del siglo II o del siglo III, que esa era la casa de Pedro, allí están, sobre ella se construye esta iglesia. Estos son los restos de la casa de Pedro, que se ven además a través de los cristales del piso. Bueno, rápidamente, restos de Cafarnaún, el lago de Galilea. Vamos a ir al pueblo de Magdala. ¿Dónde lo puso don Gonzalo? En el de WhatsApp. Perdón. El lago, al lado del lago de Galilea está Magdala. Entonces visitaremos ese sitio de Magdala, pues que se relaciona con María Magdalena. Iremos a las alturas del Golán, que es esta zona, pues digamos al otro lado del lago de Tiberíades. Esas alturas del Golán pues tienen la presencia de la guerra. Ustedes saben que esas alturas del Golán son de Siria, pero ocupadas por Israel. Con restos arqueológicos además pues interesantes y demás. Y veremos finalmente este día la iglesia de la multiplicación de los panes y los peces, una iglesia neorrománica franciscana nueva, muy bonita, donde en un sitio donde cuando de pronto, digamos, haciendo excavaciones, se encontró un mosaico. Existía la tradición de que pues la Sagrada Escritura habla, el Evangelio habla del lugar, y entonces de nuevo pues este mosaico con los panes y los peces pues aparece, digamos, como un testimonio muy antiguo de que
los primeros cristianos creían que aquí había sido el milagro de los panes y los peces. Vamos a dormir a Jerusalén, vamos del norte al sur, ya digamos nuestra última estancia en Jerusalén, y en Jerusalén pues vamos a aprovechar este día, viernes 6, vamos a hacer los últimos recorridos en Jerusalén, que consisten primero pues en recorrer los barrios del siglo XIX, que son sumamente curiosos, interesantes. Este barrio de Yemin Moshe es un barrio construido por un filántropo inglés en la segunda mitad del siglo XIX, y está este barrio, el barrio de Mea Sherim, que es el barrio ultra ortodoxo, pasaremos por allí, es el barrio ultra ortodoxo de Jerusalén, también pues una cosa absolutamente interesante. Y terminaremos la mañana en este mercado de Yehuda, un mercado muy rico. Este día no vamos a tener almuerzo porque lo que hace la gente de Jerusalén es ir a este mercado y picar, digamos, comprar cositas de dulce o de sal, y entonces quisiéramos que ese día tuviéramos esa experiencia. Entonces, ese día no tendremos almuerzo, será una cosa, pues, digamos, excepcional. Seguimos hacia Jerusalén, hacia la ciudad antigua, vamos a atravesar la muralla, vamos a ver los restos romanos, restos de época romana, de donde era el foro y demás. Y finalmente vamos a llegar hasta el Muro de los Lamentos, de las Lamentaciones, y el antiguo y la zona del antiguo templo de Jerusalén. Se pueden visitar, lo vamos a hacer, se visitan, digamos así, como los subterráneos del templo. Es un recorrido de 500 metros, pero estos son las bases del templo, los fundamentos del templo de Jerusalén. La cosa está pues restaurada, se utiliza como sitios de reunión, de charlas, conferencias y cosas por el estilo. Pero es impresionante porque estos son los muros, digamos, de la época por lo menos de Herodes el Grande, que construye el templo, el segundo templo. Finalmente, pues nos aproximamos al Muro de los Lamentos. ¿Qué es esto? El Muro de los Lamentos es pues el muro de contención de la explanada. La gente llega allí, ustedes saben, pues la gente escribe pues como una petición y la mete en un papelito, y la mete por donde puede, entre las endijas de las piedras. Es lo más cercano que un judío puede estar a lo que era el antiguo templo de Jerusalén, o un cristiano al templo donde Cristo pues expulsó a los mercaderes, todas esas historias que conocemos. Y la ciudad de Jerusalén asegura que todos estos papelitos se conservan, que estos papelitos ellos los recogen cada tanto y se depositan en unas especies de tumbas en el Monte de los Olivos, de tal manera que eso queda allí, digamos, para siempre. Bueno, al día siguiente, pues, es sábado. Sábado es el día de los judíos, entonces vamos a tener ese día libre. Ese día tampoco tendremos almuerzo, no tiene ningún sentido. Está cerrada la parte de la Jerusalén judía, de la antigua Jerusalén, el barrio judío, pero el barrio armenio, el barrio cristiano y el barrio musulmán están abiertos. Entonces es un día preciso para ir a caminar, eventualmente volver al Santo Sepulcro, quien quiera, y demás, ver la arquitectura, ver, por ejemplo, un lugar muy interesante que es el llamado albergue austríaco, recorrer libremente la ciudad. Y al día siguiente, pues vamos a salir ya de Jerusalén hacia Jordania. Entonces salimos de Jerusalén y vamos a Masada en primer lugar. Masada está un poco al sur. Esto es también un recorrido bastante breve.
Es un recorrido, pues un recorrido corto, será pues una hora, una cosa así por el estilo. Masada está, digamos, sobre el mar Muerto, y Masada pues es una montaña donde se refugiaron los últimos judíos que peleaban en la guerra contra los romanos. Estamos hablando de ese año 770, cuando Tito destruyó el templo. Este lugar era un palacio de Herodes el Grande, no de Herodes con el que discute Cristo, sino anterior a ese Herodes el Grande, un antiguo palacio donde él quería refugiarse en caso o se refugiaba en caso de sublevaciones. Allí se refugian los últimos judíos que luchan contra los romanos, y los romanos asedian esta fortaleza por meses. Finalmente, la única manera que tienen para acceder es construir ¿cómo se llama? Esta rampa. Esta rampa la construyen los romanos, que logran subir, y cuando suben se encuentra que todo el mundo se ha suicidado, ¿no es cierto? Hay como 958, me parece, judíos que quedaban vivos, que se suicidan antes de que lleguen los romanos. Entonces este sitio de Masada es seguramente como uno de esos símbolos de la libertad. Por aquí subían los romanos. Bueno, nosotros subiremos por un teleférico que hay, que permite, pues se puede subir también a pie. Nosotros lo haremos pues por este teleférico, y se llega y se hace la visita de Masada. En el curso, digamos, de la mañana. Es una visita pues interesante, muy interesante, y luego pues vamos de Masada, vean unas construcciones pues digamos que hacen referencia pues a cómo eran las construcciones en el mundo romano, y luego de allí pues vamos a seguir ya a pasar hacia Jordania. Atravesamos aquí está el mapa de Jordania, atravesamos más o menos por esta altura, un poco en la parte norte del mar Muerto, antes de que el Jordán desemboque evidentemente en el Mar Muerto. Ahí se acaba el Jordán. Es un río pues muy pequeño, como ven ustedes. Este sitio, que se supone que es el sitio del bautismo de Cristo, es también patrimonio cultural de la humanidad. Pasaremos entonces por allí, hay una iglesia y demás, y ahí se hace el paso de la frontera. Ahí nos despedimos de nuestra guía, de Israel, de Judy, y nos recibe pues el guía de Jordania. Vamos al Monte Nebo. El Monte Nebo está pues aquí, lo señalo pues con circulitos como en el caso anterior, y con una estrellita también en este otro mapa. El Monte Nebo es el lugar donde, según el libro del Éxodo, Moisés vio la tierra prometida. Moisés no podía entrar a la tierra prometida porque Dios lo había castigado por sus dudas. Entonces desde allí Moisés ve la tierra prometida. Se supone que allí murió Moisés. Entonces está pues el memorial de Moisés. Pero quisiera decir que hay además una serie hay una iglesia, que es una iglesia nueva, que sin embargo pues cubre una cantidad de mosaicos antiquísimos. Entonces, una cosa pues de un interés realmente extraordinario. Estos son mosaicos del siglo III, cosas por el estilo, de los mosaicos más antiguos del mundo cristiano. Y vamos al Mar Muerto, vamos a dormir en el Mar Muerto. Llegamos pues en la tarde al Mar Muerto, nos alojamos allí. Será posible, a pesar de que estamos en invierno, es posible bañarse en el Mar Muerto. La temperatura en el Mar Muerto es unos 4 grados por encima de la temperatura arriba. El Mar Muerto está, como saben ustedes, 400 metros por debajo del nivel del mar. Pues toda la geografía es impresionante, es muy bella. Llegamos allí, dormimos en el Mar Muerto, y al día siguiente vamos a estar toda la mañana en el Mar Muerto. Almorzamos en el hotel del Mar Muerto, y solo después de almuerzo pues salimos hacia el sur, paramos
en una localidad que se llama Kerak, donde hay un castillo, uno de los principales, el castillo de Kerak, uno de los principales castillos de época cruzada. Esto es de época cruzada, los cruzados lo construyeron, lo perdieron luego, pues, pero es realmente un castillo muy interesante desde el punto de vista arquitectónico. Y pasamos, antes de llegar a Petra, pasamos por una localidad, por un sitio que se llama La Pequeña Petra, está cerca de Petra. Esa Pequeña Petra pues tiene también este tipo de cosas, es parte del patrimonio cultural de la humanidad y vale la pena pues visitarlo, es una visita corta. Dormimos en Petra, dormimos 2 noches en Petra y entonces tenemos todo el martes 10 de enero, pues estaremos en Petra. La idea es ir en el curso pues de la mañana, llegamos en la mañana y la idea es poder estar todo el día en Petra, que la gente, esto es lo que se llama el tesoro, que podamos disfrutar de Petra con toda tranquilidad, que podamos estar realmente gozando de la belleza extraordinaria de este sitio. Uno no se cansa de tomar fotografías y luego, pues, digamos, puede tener también la posibilidad, quien quiera, existe la posibilidad de subir a lo que se llama el monasterio. Ya hablaremos pues sobre eso en su momento, desde donde las vistas son absolutamente excepcionales. Volvemos al hotel. El hotel está exactamente a la salida de Petra, del sitio arqueológico. Dormimos ahí. Al día siguiente vamos a Wadi Rum, vamos al sur, vamos hasta Wadi Rum, y en Wadi Rum pues vamos a estar en la mañana, vamos a estar pues mediodía en Wadi Rum, que es un desierto maravilloso, un desierto de tierra roja, de arena roja, espectacular, que vamos a disfrutar. Es el desierto de Lawrence de Arabia. De Wadi Rum salimos hacia el norte, vamos hacia Amán, hacia la capital, paramos en Madaba, que es una localidad, la ciudad de los mosaicos, básicamente para ver esta iglesia y para ver este mosaico, que es un mapa del siglo V, un mapa de Tierra Santa en el siglo V. Llegamos, dormimos en Amán. En Amán pues vamos a dormir 2 noches, dormimos en Amán y al día siguiente pues hacemos un breve recorrido por la ciudad y visitamos los que se llaman, esto es Amán, y visitamos los que se llaman los castillos del desierto. Los castillos del desierto son estoy acelerando porque sé que me he tomado demasiado tiempo, son una serie de construcciones, de castillos, algunos de ellos desde el siglo, de edificios, algunos de ellos desde el siglo V, muchos de ellos patrimonio cultural de la humanidad. Vale la pena conocerlos. Y luego, este es el castillo de Lawrence de Arabia, y luego el último día pues iremos de Amán a Jerash, que queda un poco al norte. Jerash es considerado como la Pompeya de Oriente, es una de las ciudades mejor conservadas del mundo antiguo, es una ciudad romana extraordinariamente con monumentos maravillosos, como pueden ver ustedes aquí. Y después de visitar Jerash, pues entonces iremos al castillo de Aklun, que queda al lado, un castillo cruzado, un castillo muy interesante, muy bello, que será pues nuestra última visita, y regresamos a Amán y al día siguiente pues regresamos a Colombia. Los judíos que estaban, digamos, en esos procesos de emigrar hacia Israel, siempre señalaban esto: el año próximo Jerusalén, el año próximo, ojalá la vida nos permita encontrarnos en Jerusalén. Pues eso es un poco lo que yo quisiera decir ahora. Ojalá la vida nos permita que nos encontremos todos en Jerusalén en este fin de año, a comienzos del próximo año. Bueno, esto era lo que yo quería, lo que quería mostrarles. Yo voy a dejar de compartir.
y le doy pues la palabra a Gallery, a Mónica y a Gallery, pues si quieren, si quieren, si quieren hacer preguntas, etcétera, pues estamos para escucharlos. Muchas gracias, profe, por su intervención. Estuvo espectacular todo lo que nos contó. La verdad, es un viaje muy lindo, muy profundo de cada una de estos dos países. Y como usted lo dijo inicialmente, no es que vamos en contra del tema de la religión, pero lo interesante es que acá se conoce cada uno de los lugares desde el punto de vista artístico, cultural, histórico, sin hacer énfasis en una religión, sino diciendo los hechos como son y dándole apertura a todas las personas que quieran, independientemente de la religión que cada uno tenga. Entonces, esto es lo interesante de este programa. Bueno, en este caso, yo voy a continuación voy a hacer una presentación que habla un poquito más del tema de costos y todo lo que interviene, pues todo lo que es el programa. Entonces ya les voy a compartir la presentación. Me deben, no sé, Carlos, si me permites a mí para yo poder compartir, que no me está dejando. Sí, espérate a ver cómo es que se hace esto. Yo creo que ya puedes compartir porque te dice anfitrión o Ya puedo compartir, sí, sí. señor. ¿La están viendo ahí, correcto? Sí, Mónica, ya la estamos viendo. Bueno, perfecto. Bueno, aquí continuando con lo que el profesor nos dice, pues este es un viaje que inicia el 27 de diciembre con el 14 de enero, ya las especificaciones las hizo el profesor. Y les voy a contar un poco. Estos hoteles son 17 noches, los hoteles previstos son hoteles de categoría 4 estrellas, todos son hoteles buenos que han sido revisados por nosotros y que en el programa que nosotros les vamos a enviar, pues tienen todas estas opciones de links incluso para que ustedes puedan observar los hoteles de manera más puntual y revisen que pues cumple con las características del viaje que estamos ofreciendo. Y en el tema de la información aérea, pues en este caso estamos viajando con Lufthansa. Lufthansa está saliendo el 27, o sea, nuestros viajes siempre inician desde Bogotá. Es importante que entiendan por qué desde Bogotá, porque pues hay personas que pueden salir desde Cali, desde Medellín, desde Cartagena, y la forma más fácil es que todos nos y agrupemos o nos encontremos en Bogotá para iniciar el viaje. Entonces, en este caso vamos a iniciar con la aerolínea Lufthansa, saliendo de Bogotá a Frankfurt a las 21 horas y llegando a Frankfurt a las 14:35 del día siguiente, o sea, del día 28. Es decir, que ese mismo día hacemos la conexión Frankfurt-Tel Aviv a las 17 horas, o sea, casi a las 18, o sea, casi a las 6 de la tarde. Tenemos más o menos unas 3 horas y media allí haciendo la conexión y estamos llegando a Tel Aviv a las 11 de la noche de ese mismo día. Y en el regreso, pues obviamente ya vamos a regresar desde Amán el día 14, no tenemos que volver a Tel Aviv, regresamos desde Amán, haciendo Amán-Frankfurt a las 2:40 de la mañana, llegando a Frankfurt a las 6:25 y Frankfurt-Bogotá a las 13 horas, o sea que hay más o menos unas 6 horas en conexión, llegando a Bogotá a las 19:30 del mismo día 14. Estas son aerolíneas donde las tarifas que utilizamos son tarifas que incluyen ya equipaje, un equipaje para aforar y el equipaje de mano. El equipaje normalmente para aforar es de 23 kilos.
Seguimos. No me quiere pasar. Bueno, en temas de costo del programa, el programa para habitaciones, para personas que quieran compartir habitación, es de 4.690 y en acomodación sencilla se hace un suplemento de $1.250. El tiquete aéreo está más o menos en este momento a 1.690 con Lufthansa. Y esta tarifa en este momento está siendo orientativa, no es una tarifa que ya tenemos confirmada como grupo porque estamos esperando precisamente ver como la acogida del programa para ya hacer el bloqueo como tal de la reserva con la aerolínea. Bueno, continuamos. Obviamente este programa incluye el acompañamiento del profesor Carlos Arturo durante todo el recorrido y obviamente la preparación académica antes del viaje, donde él ya les hace una preparación para mirar, para que no lleguen, digamos, tan inexpertos en los lugares que van a conocer, sino que lleguen con mayor información y puedan estar más preparados para lo que se les viene pues en el recorrido. Obviamente los tiquetes aéreos, el alojamiento con los hoteles, como les dije, en la alimentación toda prácticamente, o sea, en este viaje toda la alimentación prácticamente está incluida. Solamente hay 2 días donde no tenemos alimentación, que es en enero 6 y en enero 7. De resto, todos los días tenemos desayuno, almuerzo y cena. Y obviamente no tenemos las alimentaciones de los días que se viajan porque en los aviones como tal, pues nos ofrecen esta alimentación. También tenemos los traslados y las visitas con los guías, con guías especializados. En este caso, como lo dijo también el profesor, una persona que nos está acompañando en este viaje va a ser Judy, que es una teóloga especialista en toda esta área de Israel y es fascinante escucharla y acompañarla y pues es tener la compañía de ella. Hay algunas propinas incluidas, las del guía conductor y guía local, el visado de Jordania y los impuestos en el cruce de frontera, la tarjeta de asistencia médica y obviamente pues todos los gastos bancarios. ¿Qué no incluye? El tiquete nacional. El tiquete nacional normalmente no está incluido, pues por lo que les dije, entonces haciendo el recorrido Medellín-Bogotá-Medellín o Cali-Bogotá-Medellín, Cali-Bogotá-Cali o Cartagena-Bogotá-Cartagena, pues eso es un costo adicional que cada persona lo paga dependiendo de dónde salga. Para aquellas personas que, por ejemplo, si hay personas desde México que quieren adicionarse o desde Estados Unidos, porque tenemos personas incluso, pues clientes que no viven en Colombia, pero que pues desean hacer parte de la excursión, pueden hacerlo perfectamente. Simplemente que seguramente el horario de los vuelos no va a ser el mismo y pueden llegar a horarios diferentes. Entonces, como llegan a horarios diferentes, lo que es el traslado al hotel, se les hace y se les cobra al diferente o se les cobra un adicional, ya que un suplemento, no un adicional, un suplemento, porque pues obviamente no pueden llegar al mismo, seguramente no pueden llegar en el mismo horario del grupo, pero si llegaran en el mismo horario del grupo, pues este valor no se les cobraría. El suplemento de la tarjeta de asistencia para aquellas personas que son mayores de 70 a 74 años de edad deben dar $45 de más y los que son mayores de 75, 95. Para estos rangos de edades, los pasajeros tienen un cubrimiento de $60.000 aproximadamente, bueno, con la tarjeta de asistencia. Normalmente durante los almuerzos y las cenas las bebidas no son incluidas, entonces esto es lo único que realmente no incluiría y como les dije la cena del día 6 y 7. Las propinas a maleteros y si hay alguna opcional, pues alguna opcional, pero la verdad aquí prácticamente todo está incluido, o sea, realmente el costo que ustedes están viendo allí es prácticamente lo que ustedes ya tienen para ustedes, o sea, para hacer el viaje completo, lo único sería para sus compras y cositas adicionales que quieran, de antojitos que tengan, pero pues en los valores que les di, todo está incluido. En este momento, los requisitos, el año pasado,
estábamos tratando de hacer este mismo programa, pero pues como por el tema del COVID y todos los problemas que hubo con Israel, pues se tuvo que cancelar y gracias a Dios ya el ingreso a Israel está muy distinto, ya no están exigiendo prueba de resultado negativo del COVID, solamente y lo único que necesitamos es realmente tener las vacunas y el certificado de vacunación. Hay veces ese certificado de vacunación no está actualizado, entonces uno viaja con el certificado de vacunación y la vacuna como tal, donde sí están relacionadas todas las vacunas que nos hemos puesto. ¿Qué es lo mínimo de vacunas que tenemos que tener? Pues las vacunas, el mínimo las 3 dosis, yo diría, ya la 4ª dosis algunos se la están aplicando, pero pues mientras más dosis tengamos, es muchísimo mejor para sentirnos más seguros en temas de salud. Y lo que también tenemos que hacer para ingresar a Israel es llenar un formulario de salud, que ahí incluso se los relaciono y eso es todo. No necesitamos visa, para solamente la de Jordania la visa que necesitamos. Para Israel lo único que nos piden al ingreso es que tengamos el pasaporte con vigencia superior a 6 meses. Obviamente el tiquete de ida y regreso que se los presentamos, las reservas hoteleras y toda la estadía que también lo tienen, y la tarjeta de seguro médico que también la tienen. Entonces prácticamente con toda la información que ustedes están viajando, pues es la información que les piden al ingreso de Israel. Y obviamente vamos a estar en acompañamiento en ese ingreso. Bueno, eso es prácticamente como la información. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta que podamos... ya hay, Gloria, creo que estoy viendo acá las preguntas, estoy mirando qué preguntas hay. Por favor, nos cuentan el clima en diciembre y en enero en Israel. Pues miren, el clima en esta época es un clima, no voy a decir que es demasiado frío, pero sí hace frío. Yo creo, Carlos, que es cierto que está como más o menos en unos entre 10 y 17 grados centígrados. ¿Me podrías confirmar? Sí, sí. Yo quisiera decir esto. El clima, pues, es distinto, digamos, en Jerusalén y en Amán, que son ciudades relativamente altas. Jerusalén las dos están más o menos a 700, 750 metros sobre el nivel del mar. Las temperaturas promedio en Jerusalén y en Amán son de unos 13 grados, 13, 14 grados. Puede subir, mejor dicho, a lo largo del día con el solecito, pues puede subir a 18, una cosa así por el estilo. En la noche puede bajar a unos, no sé, pues a unos 8 grados, cosas por el estilo. Más o menos lo mismo en Amán. Si uno piensa en la parte de la costa, si piensa o en el Mar Negro, perdón, en el Mar Muerto o en el Mar de Galilea, la temperatura sube unos 4 grados. Las temperaturas promedio en Tel Aviv, aquí las tengo, las temperaturas promedio en Tel Aviv a finales de en el mes de diciembre, enero, son de 18.5 a 19.8 grados, pudiendo llegar a subir, inclusive pues bastante, pudiendo llegar a subir hasta 27 grados en algunas oportunidades, pudiendo bajar. ¿No es cierto? El asunto, yo de todas maneras quisiera decir, estamos hablando de temperaturas promedio y en la situación actual nadie puede garantizar evidentemente la temperatura, pero es frío, pero no helado, digamos así, podríamos decir eso, con posibilidades más de temperaturas un poquito más altas que de temperaturas muy bajas. Ok. Otra de las preguntas... Perdón, Gloria, Gloria Arango pregunta, confirma. sí, la charla está siendo grabada.
Se las Sí, la enviamos charla está después siendo a quienes... grabada, incluso hay personas que estaban interesadas en asistir, de las que pues yo logré contactar algunas, por ahí unas 4 o 5 personas querían ver la charla porque no podían estar presentes, entonces está siendo grabada para enviárselas. Y otra de las preguntas que Gloria puso pues era las propinas, que lo de las propinas, sí, lo de los maleteros es la única que no están incluidas, de resto la de guías. La de los guías, la del conductor, sí están incluidas, Gloria. No sé si tienen alguna inquietud adicional. Sí, yo les voy a pasar entonces, Gloria, yo te paso a ti la charla sin ningún problema. No, si no hay alguna otra inquietud, yo con mucho gusto pues damos por terminada la reunión y obviamente agradecerles de nuevo por su asistencia, por su interés. Ya todos tienen, me imagino, los teléfonos como los dejé anteriormente de las personas que podrían contactar. Estoy aquí para servirles, siempre para cualquier inquietud que tengan, con todo el gusto. Y obviamente a las personas que se inscribieron y tenemos sus emails, les vamos a hacer llegar el programa para que lo tengan, para que tengan todo y empecemos la inscripción rápidamente para poder revisar cómo se va a mover el grupo. En todo caso, les deseamos un buen fin de semana y bueno, y muchas gracias por asistirnos. Mónica, Dime, Gilma Sánchez levantó la mano, pero no he dime. sido capaz A ver, yo miro si de le quitarle puedo. el... Espérame un segundo, yo dejo de compartir aquí la presentación y miro algo. Gilma levantó la mano, a ver, yo miro. sí, y... Gilma Sánchez, ok. Yo, Sí, ya está, ya puede hablar Gilma. Y si quieres ok, también puedes verte. muchas gracias. No, solamente quería hacer un comentario. Es que yo hace varios años viajé con Gallery a Egipto y les cuento a todos los que están en este foro que fue un viaje maravilloso, una agencia supremamente comprometida, muy profesional. Estuvimos muy bien, muy bien. Entonces, sí quería que pues los oyentes supieran de lo profesional que son ustedes. Muchas Gracias, gracias. gracias Gilma por tus comentarios. Muchas gracias. Gracias, Gilma. Eh, bueno, no sé quién más quiera decir algo o, alguien, o quiera preguntar algo. Ya veo que todos están como, bueno. No, profe, muchas gracias por su compañía. Les contamos que vamos a tener una nueva charla. Posiblemente va a ser para el 13 de agosto y si modificamos la fecha, se los haremos saber en todo caso en la promoción que vamos a hacer. Por si tienen algunas personas, amigas suyas que no asistieron y que estén interesadas y que ustedes podrían compartir esta información, se los agradeceríamos mucho porque pues el objetivo es que podamos viajar y podamos hacer que este viaje se haga realidad para todos. ¿Listo? Entonces, bueno, muchísimas gracias por su asistencia y un buen fin de semana. Hasta pronto. Bueno, mil gracias a todos, muchas gracias por estar aquí, a Mónica también, mil gracias a Gallery, a Mireya Tobo que está por aquí acompañándonos, a Sandra que también está por aquí acompañándonos. Entonces, sí, esto es compromiso de todos y estamos muy ilusionados con hacer con poder realizar este proyecto. Gracias a todos. Entonces, el programa, ¿cómo se llama? La presentación queda grabada y a través de Mónica y de Gallery, pues se las podemos hacer llegar a quienes Así es. Las vamos a hacer llegar junto con el programa para que todos la tengan. Muchísimas gracias. Muchas gracias.